grabar. A ver, sí, ahora sí estoy grabando. Entonces, vamos a comenzar con nuestro repaso y vamos a dedicarnos dos clases a repaso, ¿ya? La de hoy y la de la otra semana. Yo creo que voy a tratar de dividirlo de esta manera. Hoy lineal, la otra semana redes, ¿ya? Son dos cosas que ustedes ya vieron en los cursos anteriores y necesitamos recordar porque vamos a hacer uso intensivo de eso. Porque en vez de ver redes en su versión lineal, que igual la vamos a ocupar, de hecho, vamos a ver redes en su versión cadena de suministro, en su versión entera, ¿ya? Y en las cadenas de suministro son esquemas de producción completos, desde la producción hasta la venta del producto, donde no se usan solo flujos de un solo commodity, de un solo producto, de un solo líquido, sino que se hace un flujo de cualquier cosa y que tiene transformaciones entre medio y que no solo tiene transformaciones, sino que además hay decisiones de instalación, decisiones de apertura de carreteras, entre muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, es importante también recordar esos dos temas, ¿ya? Entonces, la clase de hoy va a ser lineal. Entonces, hoy vamos a hacer repaso de programación lineal. Dentro de programación lineal, me gustaría que pudiéramos recordar muy linealmente aquellos conceptos, vamos a hablar de conceptos, ¿ya? De conceptos que tienen que ver con la optimización en general y que lo que nos hace llegar a lineal, ¿ya? Después de eso, vamos a hacer un modelo en la segunda parte del curso, y ese modelo lo vamos a hacer en Excel y lo vamos a hacer en Python con una librería particular que se llama Pulp, que ya algunos de ustedes, no todos, muy probablemente ya la usaron con el profesor Claudio Telja y con Miguel, ¿ya? Aquellos que no, no importa porque vamos a hacer bien autocontenido. Yo voy a partir de cero, digamos, y lo que sí, claro, Python de primeros años sí hay que estar familiarizado. Y vamos a usar una herramienta que muchos la conocen, los que ya han trabajado en grupos, pero si no la conocen, la vamos también a empezar a ocupar ahora. Le pedí ya que la próxima semana tengamos una ayudantía de eso a Mateo respecto del uso de Google Colab, que es una herramienta para colaboración, que es básicamente un cuaderno de Jupyter, un cuaderno, o digamos, un HTML que les permite ir elaborando en forma, es lo mismo que tener un Python, digamos, que tener un Python con un IDE, que puede ser Spider o cualquier otro, pero la gracia es que uno puede ir poniendo notas y módulos separados, hacer algunos gráficos, entonces queda el modelo muy lineal como uno lo va desarrollando. Es decir, para las tareas vamos a ocupar eso. ¿Cuál es la gracia? No hay que estar haciendo un procódigo en Python, sacando los resultados en Excel, pegándolos en un Word. No, trabajamos todo en Colab, van desarrollando su tarea y esa tarea simplemente va a ser un cuaderno de Jupyter. Lo bajan desde Collaboratory, Saveas en su computador y lo envían vía Canvas. Y ese cuaderno yo lo puedo leer, Mateo lo puede leer. ¿Qué versión? La 3, estamos hablando 13, la última que yo instalé ahora, estamos 3.7, 3.6 algo, 3.7 algo, no le he hecho update, así que, pero no 2, sino que la 3, Matías, ya, vamos al Python 3. Y si se aprendieron la otra, que no creo, sí, con 3.6 va, yo tengo, de hecho, estoy mirando ahora, déjame lo miro, esto es Spider, ¿qué cochina esto? No, este es Spider 4.2, déjame lo lanzo. Te digo al tiro, te digo al tiro que tengo instalado, porque no, pero es 3, sí, es 3.6, digamos 3.6 para arriba, porque Pulp de hecho funciona para atrás y lo que tendríamos problemas si utilizas el 2, a ver, ahí te digo al tiro que estoy usando 3.7.9, eso es lo que tengo acá, ya instalado, 3.7.9, para que me creas, ya, acá, ya, quizás no se ve, está muy chiquitito, pero ahí trataré de agrandarlo un poquito con control más. Ah, no, no se agranda. Pero este es 7.9. 3 para arriba. Si lo importante es que tengamos lo importante básicamente es que tengamos una buena interfaz,
Matías de NumPy, como quieran decirle ahí, me disculpan las pronunciaciones que a veces los españolizo, a veces no, que sirve para manejo de matrices, que es maravilloso, digamos, para no andar haciendo puro for a cada rato. Quizás vamos a ocupar un poquito de pandas, que es para cargar data frames, y esos pandas son básicamente bases de datos que uno puede leer desde CSV o de Excel, y no vamos a usar cuestiones tan grandes, así que no es tan necesario en esta primera parte. No, Roberto, las tareas son individuales, ¿ya? Así que trabajo individual, así que no hay problema con eso, prefiero que sea individual, además las tareas no son grandes, digamos, no son tareas muy grandes, las tareas, si es que echan una miradita y se los cuento, las tareas están diseñadas para que a punta de programación, eh, y de analizar un código no muy simple, un código lineal, o sea, un código muy simple, lineal, cuando vean algunos resultados, ensayemos para las pruebas, ¿ya? Esa es la idea. No a través siempre de la simple repetición de la clase o que discutamos, sino que además que ustedes metan mano y que digan, a esto se refería cuando estábamos hablando de tal cosa. Entonces, la idea es reforzar vía práctica los conceptos que queremos transmitir, ¿ya? Eh, no, ahora son individuales, ¿ya? Está complejo trabajar en grupo ahora, yo lo entiendo, y además prefiero porque todos tienen que manejar. Cuando ya volvamos en línea y eventualmente nos veamos en un curso más arriba, sin duda vamos a tener cuestiones grupales, presentaciones, y vamos a hablar de la forma y de cómo hablar y todo eso, pero por el momento, personal. Eh, ¿A qué? Bueno, entonces, ese es el orden. Vamos a hablar primero de conceptos, y en una parte A y en una parte B vamos a hablar de un hola mundo. Un hola mundo, entre comillas hola mundo, porque yo sé que ustedes ya hicieron el hola mundo en el curso anterior, pero un hola mundo para este curso. Y lo vamos a hacer en Excel, muy simplón, y después lo vamos a hacer en Python. eh, y lo vamos a hacer con Pulp, ¿ya? Profesor, ¿por qué Pulp? ¿Por qué no Gurobi? ¿Por qué no Skip? ¿Por qué no SciPy? ¿Por qué no CXBPy? Da lo mismo, ¿ya? Da lo mismo, yo ocupo Pulp para que estemos todos hablando el mismo idioma, para que, digamos, se enseñe una sola cosa y no todos tengan que estar aprendiendo. Si quieren aprender en otra cosa, es lo mismo, no es lo mismo, es muy parecido, todos ocupan NumPy de base, da igual, ocupemos Pulp, pongámonos de acuerdo en un idioma, Pulp es lo que ocupan en el MIT, lo desarrolló el MIT, probado, para docencia, súper bien. Les puedo dar recomendaciones de otro software para cuando tengan que hacer cuestiones profesionales, cuestiones más de desarrollo de otro tipo, encantado. Cuando cerremos el curso lo voy a hacer, sin duda. Pero trabajemos en Pulp para esta primera parte de lineal. Pulp sirve para no lineal, no sirve para no lineal. ¿Ya? ¿Ya? Pues termina en LP porque es de linear programming. ¿Ya? Entonces, ¿hay otros más? Sí. No sé si cientos, pero decenas de más de otros programas. Y vamos a hablar sobre los esquemas de programación también. Ok, vamos a los conceptos. Vamos a los conceptos que vamos a ocupar para este curso y vamos a ocupar intensivamente que vienen desde el curso anterior. Entonces, ¿de qué conceptos estamos hablando? Conceptos a recuperar. Vamos a hablar, déjenme ordeno un poquito yo. Y ese orden va a ser, primero quiero decirles de la optimización en genérico, muy en genérico, versus Management Science, que fueron básicamente las PowerPoint que les compartí. Viendo los archivos PDF que les compartí, que son unos PDF de unos PowerPoint, serían el archivo, ¿dónde están mis archivos? Acá están mis archivos, sería el archivo 2, 3 y 4. Pero mentira, mejor mirarlo en Canvas para saber qué es lo que realmente subí. Y a Canvas, le subí el 0.2 introducción parte 1, el 0.2 introducción parte 2, que es básicamente
todos los conceptos que me hacen llegar de optimización a Management Science. Quiero hacer ese recorrido muy, muy rápido, que tiene hartos subtemas entre medio. Y después nos vamos a ir a definiciones preliminares y bases de programación lineal, donde vamos a ver los conceptos fundamentales de primal dual y el significado económico del simplex, ¿ya? Que es lo fundamental. ¿Ya? Entonces esos son los tres grandes grupos de conceptos que quiero hablar. Entonces vamos a hablar optimización versus management science, algo conceptual por encima, tiene muchos conceptos chiquititos que están en el PowerPoint, que lo voy a ir repasando en esta parte chiquitita. Después de eso, nos vamos a ir sobre las definiciones preliminares, que es básicamente setear el lenguaje para que ustedes me vayan entendiendo si eventualmente estoy haciendo algo distinto. Es notación, por decirlo así. Notación. No creo, porque los libros son bastante estándar en decir máximo o mínimo de C traspuesto por X sujeto a que A por X mayor o igual que B. Eso es súper estándar y yo más o menos de eso no me voy a salir, ¿ya? Pero vamos a estar en el detalle de primar, el dual y todo eso, ¿ya? Y después de eso, en la tercera parte, vamos a hacer la interpretación económica, ¿ya? Que en términos de archivo, el primer punto sería los PowerPoint, que sería la introducción parte 1 y 2. El segundo punto sería de definiciones preliminares, todo lo que es notación y qué es lo que es un problema de optimización, que lo vamos a hablar muy rápido, porque tiene mucha matemática que está un poquito de más, que es un problema de programación matemática, de optimización, etcétera. Y después en la interpretación económica, bueno, vamos a recordar conceptos sí fundamentales de concavidad, de convexidad, digamos, que es lo que son, en letras, digamos, en dibujos, porque está el desarrollo en los manuscritos, y también en el apunte que le hice yo, y también en el libro. Y después a la interpretación económica, que es básicamente lo más relevante, lo cual vamos a testear en la parte B. En la parte B, que es la segunda parte de la clase. ¿Ya? Ahí estoy admitiendo a los que me pidieron. Vamos sobre optimización versus management science. Vamos, primer punto. Primer punto que vamos a decir opti versus management science. Cuando ustedes ven intro a la optimización, se enfocan principalmente a una estructura de problema matemático que tiene un esquema en el cual ustedes dicen, yo voy a maximizar o minimizar una cierta función, que puede ser lineal o no lineal, y esa cierta función tiene un conjunto de restricciones que los vamos a hacer con esta notación. Ese conjunto de restricciones es un vector de funciones, f es una función escalar, x es un vector, generalmente real, real positivo, a veces no, puede ser entero también, y que este conjunto de restricciones puede ser mayor que cero, a veces igual a cero, pero en general uno puede escribir de esta manera a través de holgura, y donde X pertenece a un determinado espacio vectorial normado, que puede ser real, generalmente los reales, o una mezcla entre reales y Z. Tiene medida euclidiana, básicamente. Esto es optimización, así de simple. Lo que pasa es que optimización es simplemente una herramienta matemática, chiquillos. Lo que yo quiero ver en este curso es usar esa herramienta matemática y convertirla en una herramienta para tomar decisiones en ingeniería industrial, ¿ya? Entonces, optimización puede llegar a ser todo lo denso que ustedes quieran en términos teóricos. No es mi idea. La idea es que tomemos esa herramienta y le saquemos el jugo con Excel, con Python, para que nos ayude a tomar buenas decisiones en nuestros negocios, para la empresa que trabajemos, para nuestro propio boliche. Esa es la idea. Y eso, hay gente que a veces dice, no, pero gestión, esa cuestión de gestión que es tan blando, que en realidad la ingeniería dura está por otro lado. Chiquillo, Management Science es una ciencia. La ciencia de la gerencia es una ciencia, no les digan otra cosa. Somos tan científicos como cualquier otra carrera, y para hacer nuestras conclusiones, para probar nuestras hipótesis, para hacer nuestros cálculos, necesitamos hacer el mismo proceso científico que cualquier otra ingeniería. Necesitamos levantar nuestros datos, plantear nuestra hipótesis, levantar nuestros datos, correr nuestros modelos,
sacar nuestros resultados, probar o rechazar nuestra hipótesis. Es exactamente lo mismo. Y la matemática que hay detrás es tan o más difícil diría yo, que muchas de las otras ingenierías. Te dicen, ay, no, pero es que industrial. Chiquillo, yo, yo trabajé por 12 años en el Centro de Modelamiento Matemático y me moví como pez en el agua con la matemática que sabía. Estaba lleno de matemáticos por todos lados. Ustedes también. Ustedes también tienen la base de matemáticas súper potente, así que echarle para adelante con mucho, digamos, con todo el aplomo, porque tienen una base matemática buena, ¿ya? Y vamos a usar esa matemática para fines que no son definidos en sí mismos, solo por la belleza de un modelo matemático, sino que lo vamos a ocupar para ganar plata, ¿ya? Dicho en corto, pero lo vamos a ocupar para tomar decisiones. Entonces, mi foco, vamos a hacer uso de esto, porque lo manejamos bien, pero lo que vamos a hacer va a ser toma de decisiones, ¿ya? Vamos a hacer toma de decisiones. La toma de decisiones es lo complicado. ¿Cómo interpreto todo ese esquema matemático para realmente llegar al final y decir, ah, tengo que hacer esto? ¿Ya? Eso es súper relevante. Lo otro no es que no lo sea, esta parte es súper relevante también. Pero si nos quedamos solo ahí, no nos sirve. Para ingeniería industrial no nos sirve. Solo matemática por matemática no nos sirve. Listo. Vamos con, eso quería decirles de entrada, ¿ya? De entrada porque a veces, en este curso sobre todo, quizás el modelo estocástico un poquito más teórico, me cuesta bajar, trato de bajar lo más posible la aplicación, pero, pero cuesta más. Acá no, acá podemos bajar a la aplicación en forma bien fácil, incluso en este curso que es del tercer año. ¿Ya? Así que voy a tratar con ciertas simplificaciones de bajar lo más posible y si a veces me pongo muy teórico, pregúntenme, profe, ¿para qué sirve esto? Y no me enojo, todo lo contrario. Les explico cuál es la implicancia de cómo se puede llegar a la aplicación. Después de eso, vamos con algunas definiciones preliminares que me va a servir para retomar, digamos, algunos conceptos preliminares y estas definiciones preliminares que quiero setear el lenguaje, chiquillos. Y el lenguaje que vamos a utilizar es lineal, para lineal, digamos, es que vamos a hablar primero en un mundo donde ustedes vamos a asumir que estamos en un mundo convexo, ¿ya? Y voy a decir, primero vamos a hablar del concepto de convexidad. Y voy a decir, ¿para qué? Al tiro. Necesitamos que los modelos que vamos a resolver tengan alguna garantía de que puedan ser resueltos. ¿Ya? De que si yo invento un método para resolverlos, ese método va a funcionar. Y hay una característica fundamental que deben tener las funciones de función objetivo y las restricciones de nuestro problema de optimización que me permiten asegurar que la solución de ese problema es único. Y esa es la convexidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es convexidad? ¿Qué es convexidad? Bueno, está en la punta, así que lo voy a hacer conceptual, para que ustedes vean, ¿existe un lambda entre 0 y 1 que bla, bla, bla? Sí, está en el apunte, está en el libro, está en la web en todas partes. Voy a hacer los monitos para que entendamos conceptualmente qué significa. La matemática la tienen en el apunte. Entonces, vamos a hablar de conjuntos convexos. Un conjunto. Un conjunto convexo es un conjunto tal que todos los elementos que están entre dos elementos que están dentro de ese conjunto también pertenecen al conjunto. Es decir, si yo tomo un elemento A de este conjunto, un elemento B de este conjunto, todos los elementos que están en ese segmento de recta entre esos dos puntos están dentro del conjunto. Ese conjunto es convexo. Un ejemplo de algo que no es convexo es como un riñón. ¿Ya? ¿Por qué no es convexo? Porque si yo tomo un punto A y yo tomo un punto B, cualquiera, en particular eso, que lo hice a propósito, por supuesto, si los tomara por acá arriba, funciona. Pero acá, en este, funciona siempre, tiene que ser siempre, ¿ya? Pero en este caso, fíjense, tomé este segmento que está acá, y estos que están en esta zona
están fuera del conjunto. Entonces, esto sí es convexo y esto no es convexo. ¿Ya? Ok. Ese concepto de volvernos a los primeros años, digamos. ¿Qué es convexidad, qué es lo que no? Ahora, en una función, ¿qué significa que una función sea convexa? Bueno, hagámoslo en 1D. Que una función sea convexa significa que si yo tomo dos puntos, en el dominio, todos los valores, todos los valores de la función evaluado en ese pedacito del dominio entre A y B van a estar debajo, van a ser menores que el segmento de recta que yo haga entre A y B. Es decir, la línea roja siempre es mayor o igual que la función, que la línea negra. ¿Ya? La matemática y del que existe el lambda para hacer el segmento de recta y todo eso está en el apunte. ¿Ya? ¿Ven la matemática en el apunte? Lo que me importa es el concepto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Si nos devolvemos a nuestro problema de optimización, si nos devolvemos a nuestro problema de optimización y decimos que nuestro problema de optimización, por ejemplo, es un mínimo de f de x vector sujeto a que g de x es mayor o igual que 0, por ejemplo, es un 0 vector esto, este 0 es vector, cuando lo pongo una rayita es vector, y x, por ya setear la nomenclatura, es un vector real positivo. ¿Qué es lo que pasa? Si f y todos los g sub i, ya, de x vector, que son las restricciones, son convexos, entonces, y esto es súper fuerte, este problema que le voy a llamar P tiene solución única. Y muy probablemente mis colegas matemáticos, sus profesores de los cursos anteriores, pueden haberse gastado mucho rato en eso. ¿Ya? Mucho rato. Yo quiero transmitirles solo la intuición que hay detrás, el concepto que hay detrás. Imagínense, chiquillos, ustedes que, del concepto que hay detrás de la demostración. Imagínense que ustedes tienen una función convexa. Y esa función convexa están tratando de encontrar un mínimo. Si ustedes hacen, y se hace por contradicción o por absurdo, acuérdense de Tata Sánchez, por absurdo se hace el absurdo, la contradicción. Ustedes suponen que hay dos óptimos, que hay dos mínimos, ¿ya? Se asume que hay dos mínimos, uno que es acá y otro que hay acá, por ejemplo, y esos dos son mínimos. Se presume que son mínimos y que son distintos. ¿Qué es lo que pasa? Es que uno cuando está en presencia de una función convexa, si es que asume que eso es un mínimo, necesariamente entre dos segmentos de recta, entre dos puntos, si uno plantea el segmento de recta, necesariamente, según la definición que acabamos de analizar, van a haber puntos debajo de la línea roja porque la función es convexa, porque fue mi supuesto. Entonces, a lo único que uno llega después de hacer ese análisis es a una contradicción, porque necesariamente, si es que los dos puntos son iguales, o sea, no son iguales, debieran haber puntos más chicos que esos debajo de la línea roja. Pero hemos supuesto que son distintos y que son mínimos. Entonces, a la única conclusión que se puede llegar es que en realidad son iguales. El punto A y el punto B son iguales. Y eso es súper poderoso, porque eso me está diciendo lo que les dije al inicio. Esos problemas de optimización que tienen estas características tienen solución única. Y esto es sumamente potente. ¿Qué es lo que implica eso en la práctica? Que si ustedes tienen una función de costos
convexa. Y tienen un conjunto de restricciones, un poliedro de restricciones, convexo, que es muy habitual. Entonces, la solución que pueden tomar, que les maximiza o les minimiza los costos, les maximiza el profit, es única. No hay muchas, no, es única. Y esa cuestión es súper potente. ¿Ya? Súper potente. ¿Ok? El mundo en la práctica no es tan así. A veces hay muchos problemas que tienen más de un óptimo. Pero ya vamos a ir por ello cuando lleguemos a no lineal. Estamos en lineal y en lineal tenemos la ventaja que las funciones lineales cumplen con todas estas condiciones. Y en el caso particular, que es justo lo que voy a hacer escribir, en el caso particular de programación lineal, también son funciones convexas, y por ende tienen solución única. Así que yo con mucha confianza me quiero detener un poquito, porque a diferencia de el otro curso en el que ya estuve, aquí quizás tuve que partir un poquito más con matemática que me estoy saltando, que está en los apuntes, yo sé que ustedes lo tienen en paralelo. Me gustaría saber si voy muy rápido, muy lento, algún feedback. ¿Va bien o va bien? ¿O puedo ir más, debiera ir más rápido, creen ustedes? ¿Qué es lo que me está preocupando? Está bien, Franco, ¿te parece bien a ti? Ya, Pablo, te agradezco, les agradezco. Ya, algunos ahí que me escribieron en privado, les agradezco. Ya, parece que así mayoritariamente va bien la velocidad. Voy a seguir igual. Hay una pregunta, de hecho, ahí, Franco. ¿La función objetivo y la restricción, ambas deben ser convexas o solo basta con una? Ambas, Franco. Y es un I. El F y todas las G. El F y todas las G. Y, todas. ¿Ya? Ambas, si no, no funciona. ¿Ya? El dominio debe ser convexo y la función objetiva también. ¿Ya? Ahora, ojo con lo que voy a decir. Es minimización convexa, es decir, una sonrisita cuando estoy minimizando y cóncavo cuando estoy maximizando. La nomenclatura de hablar de optimización convexa se aplica tanto para maximización cóncava como para minimización convexa, y para abreviar el lenguaje uno habla de optimización convexa. ¿Ok? Entonces, para que no lleve a confusiones, a veces cuando hago maximización de profit me dicen, pero no es convexa, pero es cóncava. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero. ¿Ya? Ese pequeño comentario también es relevante. Entonces, conclusión, nuestras queridas funciones lineales son convexas, nuestras queridas funciones lineales aplican, nuestras queridas funciones lineales tienen solución única. Conclusión, que fue esta conclusión que sacamos recién, pero ahora lo escribo en matemáticas. Si yo tengo un vector C que pertenece a los reales, si yo tengo un vector B, que es el lado derecho, que pertenece a los reales, si yo tengo un vector, una matriz A, que también tiene valores reales, que tiene tantas filas como restricciones y tantas columnas como variables, entonces este problema de optimización, que es la minimización de C traspuesto por X, donde estamos minimizando sobre la variable de decisión X, y donde A por X es mayor o igual que B, y X debe pertenecer a los reales positivos de dimensión n, tiene solución única. ¿Ok? Entonces, métodos como el método simplex funcionan. ¿Ok? Eso es súper potente. Métodos como el método de Karl-Marx, que a lo mejor no lo vieron, a lo mejor se los comentaron nomás, funcionan. Cualquier método que sistemáticamente mejore a través de muchas iteraciones y que vaya siempre mejorando, necesariamente va a llegar a un óptimo único en programación lineal. En particular, el simplex. ¿Ya? En particular, el simplex. ¿Y qué es lo que hace el simplex? ¿Qué significa el simplex? Es lo que vamos a ver ahora. Ahora quiero ver definiciones preliminares, que era el seteo de notación, que es lo que acabo de llegar ahora, y ahora vamos sobre la interpretación económica, chiquillos.
Esto que está acá, a mí me setea la nomenclatura, que creo que sin mucha, bueno, esto ni siquiera necesitan a Claudio o a Miguel para hacer esto, esto necesitan a Tata Sánchez nomás para hacer esto, que obviamente si está en notación vectorial, también a veces vamos a hacer esto, ¿cierto? Producto punto, esas cuestiones, a veces no sé qué notación están usando, pero en algunos libros también se pone así, que son un poquito más matemáticos, ¿ya? Pero producto punto, pero básicamente los X sub I también se ponen su notación de sumatoria y también van a tener esto, ¿ya? A sub IJ por el X sub J o I, depende cómo lo pongamos, como fue la columna, entonces va a ser J. Fue una poco afortunado ahí, ¿ya? Y esto va a ser mayor o igual que un BI, y vamos a hacer la sumatoria sobre el J igual 1 hasta N, y esto es para todo I perteneciente de 1 a M, y con X sub J mayor que 0 para todo J perteneciente de 1 a N. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Donde la matriz contiene a los A sub IJ. Y el B sub J, el B sub I está metido dentro del B vector, y el C sub I está metido dentro del C vector. ¿Ya? Exactamente lo mismo en su notación de ahora por extensión en álgebra sumatoria. ¿Ya? Vamos a la interpretación económica, chiquillos. Entonces, si yo tengo, vamos a esa interpretación aquí a la que me convoca ahora. Si yo tengo un problema de optimización, su forma, a ver, ¿de dónde está? Ay, estaba buscando la goma y está ahí. Ya. Cuando yo tengo un problema de optimización, uno se puede imaginar esto, y esto estoy seguro que hice unos monitos en un PowerPoint para no andarlos dibujando y que me queden tan feos. En el PowerPoint hice el monito, así que estoy abriendo el PowerPoint y lo voy a pegar y copiar y pegar para que ustedes lo vean. Aquí está. Esto es lo que quiero transmitirles muy, muy rápido. De hecho, ¿saben qué? Esto que está acá me sirve espectacular para todo, para no estar haciendo desde cero. Maravilloso. ¿Saben qué? Lo voy a exponer. Este era el tercero, en que han justo 10 minutos, así que maravilloso. Entonces vamos, presentación, motivación, tema, estoy abriendo un archivo, chiquillos, dame 2 segundos. Clase online, tema 2, repaso lineal, y esto está en el archivo número 3. Introducción parte 2, Open with Drawboard. Ya voy. Y necesito de esto, vamos a ir acá está, maravilloso. O sea, que lo voy a ir copiando para que me quede un solo apunte, lo voy a ir copiando dentro del OneNote, ¿ya? Chiquillos, hagamos un problema que me gustaría que todos, si yo hubiera hecho un control hoy de repaso de lineal, todos hubieran sido capaces de resolver y sacarse un 7. Es un problema de mezcla, de los más simples que hay en optimización. Vamos, este problema es el siguiente. Voy a explicarlo un poquito para que todos lo leamos. Y el problema que está en los apuntes que les dejé la semana pasada en el Canvas. Supongan que tienen este problema. Es un problema de mezcla muy, muy simple. Me quedo bien alineado, más o menos. Por ahí. Porque quiero analizar desde el punto de vista geométrico el problema. Analicemos el siguiente problema. Supongan que la empresa Coca-Cola tiene dos productos, nada más. Tiene un Gatorade y otro Dark Top. No sé si son de Coca-Cola, estoy inventando, pero tienen dos productos. Y esos dos productos tienen que decidir cómo hacer botellitas, que supongamos por simplicidad que son botellas plásticas.
¿ya? Yo sé que son latas, pero es para ponerle un contexto. Pero la idea es que hay una empresa que tiene que hacer botellas, que tiene que hacer dos botellas que son distintas y que ocupan distintos recursos. Es decir, un problema de mezcla clásico. Y lo que hay que decidir es, al final del día, definir cuántas de cada botella hay que hacer. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Yo sé que este problema es entero, pero me voy a hacer, y les pido a ustedes que hagan lo mismo, y que por efectos docentes se olviden un poquito de que las botellas son enteras y que asuman que las botellas son continuas, que si dice 2.1, en realidad vamos a hacer 2, ¿ya? Pero asuman por un ratito que es así. Yo sé que no es así, ustedes también saben que no es así, pero es para efectos docentes, ¿ya? Entonces, voy a leer un poquito. Compró una nueva prensa automática, la empresa compró una nueva prensa automática para inyectar plástico en dos diferentes tipos de moldes para hacer botella. Voy rápido acá porque yo sé que ustedes esto ya lo vieron, lo leyeron, ¿ya? Debido a la diferencia en el número de cavidades, tiempo de respuesta, las características de la máquina, básicamente, se pueden hacer 10 botellas de Dark Dog en 6 horas. Se pueden hacer 100 botellas de Gatorade en 5 horas. Después de eso, gerente de operaciones o ustedes mismos definieron un periodo de análisis de 60 horas, que es lo clásico cuando tienen empresas que trabajan harto rato. O sea, eso no implica que las personas trabajen 60 horas a la semana, trabajan 40, 45, eventualmente con horas extras, pero la empresa trabaja 60 horas a la semana y a veces trabajan a veces trabajan de lunes a domingo, se hace así a veces. ¿Ya? Entonces, por eso son 60 horas, como para que tengan un ejemplo. Después, cada botella de Dark Dog pesa medio kilo y las otras, las de Gatorade pesan 0,9. Como por una presentación, supongamos, es un caso particular, ¿ok? Es un caso, digamos, docente. Después, la producción semanal, estamos hablando de una semana, tiene definido un espacio en bodega de 1.5 de 1500 litros, digamos, ¿ya? Estamos hablando de 1500 litros y una botella de Dark Dog requiere de 1 litro de espacio para ser almacenada en bodega y la otra requiere de 2 litros porque es más grande, por ejemplo. Después tienen un precio de venta que en el fondo a lo que pueden vender una botella y la otra, unas son de 500 y la otra son de 800. Y después el precio perdona, una es de 500 y te aceptan 800 como máximo por semana, que es lo que estoy leyendo acá. Y después el precio de venta de la otra es 450 y se pueden vender cuántas es posible producir. ¿Qué haría usted si fuera el gerente de operaciones? O sea, ¿qué haríamos nosotros si esto fuera nuestro boliche? Bueno, chiquillos, lo primero, eh, buena pregunta, Max, buena pregunta. Sé que la voy a responder al tiro mejor. Cuando ustedes se presentan con un problema real, muchas veces se van a dar cuenta que hay información que no sirve. Yo hace rato no dicto casos aplicados en gestión de operaciones, ni casos aplicados en finanzas, pero una cuestión fundamental dentro de cuando uno ve un problema es darse cuenta de qué información necesita. A lo mejor el peso, de hecho, el peso no lo necesitas en esta formulación matemática, pero si llegaras a tener alguna restricción productiva, ¿ya? A lo mejor lo vas a necesitar a futuro. Entonces, hay dos cosas relevantes. Esa información que pudiera llegar a ser relevante y información que no pudiera llegar a ser relevante para efectos de tu modelo matemático. ¿Ya? A lo mejor tu modelo matemático está muy sobrado sin problema, sin restricción en términos de peso. Pero si recargas mucho una máquina, a lo mejor sí toca poner una restricción que no estás viendo, que tu modelo no está viendo. Entonces, mi respuesta no es única acá. Gracias por la pregunta, Max. Mi respuesta es, para el modelo matemático que estamos haciendo, pudiera no servir. Pudiera. Vamos a verlo después. Pero a lo mejor para la realidad es que a lo mejor te falta una restricción. A lo mejor no. Hay que conocer el negocio. Depende del caso a caso. ¿Ya? Ahí admití al que me pidió. Ya. Entonces, mi primera recomendación, problemas de optimización, chiquillos. A menos que sean problemas raros, que los vamos a ver, que se llaman a mejor esfuerzo. Pero los problemas de optimización, de toma de decisiones en ingeniería industrial, el 99% de las veces, las variables de decisión tienen relación con plata. Así que si ustedes quieren saber y están medio perdidos en un problema de optimización, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Créanme que siempre va a estar al lado de la plata. ¿Dónde está la plata?
¿Dónde está la plata en este problema de optimización? Aquí y aquí. ¿Cuáles son las variables de decisión que debe tomar el gerente de operaciones entonces? Si es que lo que me está diciendo es que el precio de venta de una botella es 500 pesos por botella y el precio de venta es 450 pesos por botella, ¿cuáles son las variables de decisión? La cantidad de botella. ¿Ok? Sin mucho análisis, no hicimos ni un análisis, es así de simple la receta. Chiquillos, en ingeniería industrial, donde están las lucas, está la decisión. Y nosotros lo que estamos haciendo es Management Science que nos ayuda a tomar decisiones. Es súper cruel, pero es verdad. ¿Dónde están las lucas? Está la decisión. ¿Ya? Entonces hay que ser súper, digamos, directo con eso. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la decisión que me mueve la perilla de la plata? Ahí están las variables de decisión. Muchas veces, en términos de modelación, es complejo decidir, darse cuenta cuáles son las variables de decisión. Con esa pequeña receta le van a apuntar buena parte de las veces. ¿Ya? Y una receta súper simplona. Vayan donde está la plata, ahí está la variable de decisión. Listo. Nuestro problema entonces se puede modelar con decir que tengo dos, yo sé que está en el PowerPoint, digamos, pero voy a ir siguiendo un poco resumido desde el PowerPoint para no copiar todo, digamos. Entonces, nosotros con lo que acabamos de decir, y si hacemos una pequeña abstracción respecto de, aquí hacemos una pequeña abstracción respecto de que no vamos a hablar en botellas, sino que vamos a hablar, seguramente, acá está en cientos de botellas, ¿ya? Si hablamos en cientos de botellas, entonces uno pudiera decir que ese 500 y ese 450, nosotros, digamos, y también hablando haciendo, digamos, para ahorrarnos una cantidad de ceros que vamos a usar, pudiéramos escribirlo de esa manera. ¿Ok? Podemos decir, bueno, necesito maximizar la cantidad de botella lo que me van a comprar. Sé que me las compran a 500, sé que me las compran a 450, quiero maximizar. ¿Qué pasa si eso no tuviera ni una restricción? Bueno, es infinito. ¿Es verdad que pueda ser infinita? No, porque tengo restricción de hora. ¿Es verdad que me van a comprar infinita? No, porque parece que los clientes no me van a comprar infinito. Tengo que poner las restricciones. Este problema es muy simplificado, chiquillos. Hay muchas más restricciones en la práctica. Es solo de, digamos, de juguete, digamos, para explicar en la clase. Entonces, vamos con las restricciones. ¿Cuáles eran las restricciones? Habían hartas restricciones, pero vamos con las que fueron explícitas dentro de nuestro enunciado. Estaba la restricción. De hecho, lo voy a poner, están hechas ya todas acá. Las voy a poner ya la formulación completa de una buena vez. ¿Ya? Para no ir tan lento, que yo sé que no, que no es complicado porque ustedes ya lo vieron, pero antes de eso, sí les quería hacer ahí eso que les dije. Si es que alguno de ustedes no se siente cómodo con este problema de optimización, y me refiero cuando que no se sienta cómodo, es que no hubiera sido capaz de resolver este problema de optimización, de plantear el modelo por sí solo, deben tomar su cuaderno urgentemente de introducción a la optimización, ¿ya? Porque nosotros vamos a partir de esto, ¿ya? O sea, hay que saber hacer este tipo de modelos que son los más simples, que son los modelos de mezcla lineales, para poder seguir, porque después vamos a ir con redes, que también es repaso. Yo sé que vieron redes, pero vamos a ir con redes y vamos a decir por qué las redes son un caso particular de programación entera que se puede solucionar como lineal. Y de ahí vamos a construir para arriba. Entonces, esto es la base, ¿ya? Es súper relevante que vamos con esto en la base. Bueno, el problema de optimización completito se puede escribir de esta manera, haciendo digamos, esos cambios de los pesos y haciendo esos cambios de porcientos de botella. Donde tenemos la función objetivo, que es maximizar lo que vamos a vender, que si no tuviera restricciones, que si no estuvieran todos los sujetos A, entonces sería infinito, pero no es infinito, sino que tiene topes. El primero es que va a haber un tiempo de operación, que es el tiempo que me toman, las horas que me toman construir las botellas del tipo 1, el tiempo que me toman construir las botellas tipo 2, y todo eso que yo decido no puede superar el tiempo total de la semana, de las 60 horas semanales. Por otra parte, tampoco puedo superar los 1500 litros de la capacidad de la bodega. Sabíamos que uno ocupaba 1 litro, la otra 2, así que su ratio es de 1 a 2, y esa sería la segunda.
¿Ya? Esta sería la segunda. Después de eso, sabíamos que no nos compraban más de 800. Y sabemos también que la cantidad de botellas, en estricto rigor, es entero positivo, pero lo vamos a usar, como les dije, continuo. ¿Cómo se ve esto en términos gráficos? Voy a también poner el resumen nomás de esto, que está acá. La representación gráfica de esto la podemos ver de esta manera. Y esta representación gráfica, para mí, chiquillos, es muy relevante que esto se entienda. Esta representación gráfica que tenemos acá es el conjunto de restricciones en el mapa dibujable, por eso lo hice de dos variables, porque esto es dibujable. Cuando ya son n dimensiones no puedo dibujarlo. ¿Ya? Esto que imaginarse. Son poliedros, polítopos, muchas restricciones. Pero en dos restricciones, que de hecho Claudio Telja se compró un poliedro, ojalá se los haya podido mostrar, que ahora no estamos en línea, pero se compró un poliedro grandote en Amazon que se puede para ver el simplex, que cuando estén ya en línea, ojalá pudiéramos verlo. Está bien bonito, digamos, pero en 2D. En 2D, un poliedro de restricciones. ¿Dónde está? La restricción la restricción del tiempo de operación, la restricción de las 800 botellas, la restricción de los 1500 litros y, por supuesto, las restricciones del dominio que nos restringen a este cuadrante. ¿Ya? Entonces, eh, si uno dice que se cumplan todas estas restricciones, nos quedamos con esta zona achurada roja con fondo gris. Y esas son las restricciones. Y ustedes dicen, ah, ok, pero falta algo, la función objetivo. Bueno, la forma de imaginarse la función objetivo, que es la que a mí me gusta más para efectos de explicación, es que ustedes tomen, porque muchas veces en los cursos se hacen las curvas de nivel de una, pero no se imaginan de una buena vez qué es la función objetivo. Bueno, la función objetivo es aquí donde yo estoy marcando con la regla de la mano derecha una flecha que sale hacia ustedes, hacia sus caras desde la pantalla. Es una tercera dimensión. Y en esa tercera dimensión sale un plano, que lo voy a copiar en este instante. Control, ventana, copiar. Y lo pego acá. Y ese conjunto, si aquí ustedes hacen acá su x1, acá su x2, esa tercera dimensión que salía hacia sus caras y ahora la tratamos de dibujar, va a tener una tercera dimensión en z, que es la función objetivo, que depende de las dos variables de decisión y que forma un plano. Es plano porque es lineal. Y ese plano tiene una pendiente. Y esa pendiente indica hacia dónde crece la función objetivo, que en este caso estamos tratando de maximizar. Es decir, hacia dónde va esa flecha más me conviene porque más plata gano. Pero tiene un pequeño problema, que aquí abajo hay unas restricciones que no me permiten seguir creciendo y me sacan de mi espacio de soluciones aquella el ganar infinita plata que me gustaría. Y si uno solo se abstrae hacia esa zona gris con rayitas rojas, si uno hace una proyección de ese plano hacia el plano de las restricciones, uno pudiera imaginarse que esas proyecciones en distintos niveles son las curvas de nivel, que crecen en esa dirección, que es el gradiente de esa función objetivo. Y por ende, uno puede crecer en esa dirección. Y ya tiene la primera intuición gráfica de dónde está el óptimo. Parece que el óptimo está solo de mirarlo. Ahí, solo de mirarlo. Vamos a ver las características del óptimo y de ahí ya cierro. Déjenme, ahí me están diciendo que ya me pasé los 45, sí. Denme un ratito más para cerrar el concepto, si no vamos a quedar a media. Efectivamente, la solución está ahí, pero vamos a constatar ahora aquellas características que hacen de esa una buena solución
la intuición que hay detrás de la búsqueda de ese vértice, por qué es un vértice y por qué no es un punto interior, entre muchas otras características que después vamos a retomar en no lineal, de hecho, porque en no lineal todas estas cuestiones que acabo de decir no se cumplen. Entonces, lo primero que podemos corroborar es que al crecer esa curva de nivel, acuérdense que la curva de nivel tenía un gradiente que iba para allá, al crecer esa curva de nivel, no me conviene en ningún caso que yo me quede en una zona interna de esa zona gris. Porque siempre ese gráfico que está acá dice que yo, si sigo para allá, sigue subiendo la plata. Entonces, ¿para qué me voy a quedar adentro? Voy a estar perdiendo plata. ¿Ya? Entonces, tengo que llegar al borde. Lo primero es que tengo que llegar al borde. ¿Y qué es lo que pasa? Que como mis bordes son poliedros, tienen rectas por partes, tal como está ahí en esa figura, necesariamente, de nuevo, si yo llego a un borde, a menos que el gradiente tenga exactamente la misma pendiente de una de las restricciones, que eso se llama tener, en un caso particular, que se llama tener múltiples soluciones, infinitas soluciones, pero si eso no sucede, es decir, si el gradiente no tiene, no es paralelo a ninguna de las restricciones que están activas en la solución, en la función objetivo, si es que eso no pasa, entonces necesariamente el óptimo está en un vértice. No solo en un borde, sino en un vértice. Entonces, tres características que ustedes vieron en detalle en optimización, que acá las vamos a constatar en palabras. No puede estar dentro del dominio, porque si no estoy perdiendo plata. ¿Ya? Hay plata arriba de la mesa si estoy dentro del dominio. Tiene que estar al borde. Y no solo tiene que estar al borde, sino que como esos bordes son rectas, necesariamente, a menos que el gradiente sea justo paralelo a una restricción, que eso se llama el fenómeno de múltiples soluciones, pero si eso no pasa, que es raro que pase, además, pero si eso no pasa, va a estar necesariamente en un vértice. ¿Ya? Porque siempre se va a correr. O sea, siempre que llegue a ese borde, después va a empezar a buscar hasta dónde puede crecer más y va a llegar a un punto de ese vértice. Es decir, en un problema de optimización lineal, de programación lineal, las soluciones en términos matemáticos no son interiores, no son internas a la restricción, sino que están al borde y adicionalmente están en un vértice. ¿Ya? Necesariamente están en un vértice. Y como ustedes saben, los vértices pueden ser descritos a través de la solución de la intersección de algún conjunto de las restricciones. Entonces, por ende, esto me habilita para seguir con el análisis económico del simplex. ¿Ya? Ahora sí voy a cortar, chiquillos. Sí, ya me han dicho varias veces. Terminamos esta primera parte con eso. Nos juntamos 10 minutos más. En mi reloj son las 9:25. Vamos a volver a las 9:35 y seguimos con la segunda parte. ¿Ya? Hasta un ratito más. Estimados, estimadas, porfa, ¿cómo volví? Estoy en línea, si no, súper, súper, gracias Sebastián. Estoy grabando también, así que estamos bien. Ya, vamos ahora con la interpretación económica y nos lanzamos con un problema en Excel y después Python, ¿ya? La interpretación económica en un problema de optimización lineal es súper relevante por sus implicancias que tiene en la toma de decisión, porque nos permite, lo que principalmente nos permite es ver cómo reacciona el problema de pequeños cambios en los parámetros, particularmente los costos, el C, y también el B. El B, a ver, me explico. Si ustedes tienen un problema de optimización que sea minimizar C traspuesto por X sujeto a que A por X es igual a B, ya lo estoy poniendo en forma estándar, ya que siempre se le puede poner holguras, variables de holgura para llegar a la igualdad, acuérdense de eso. Y que X, vector,
pertenece a los Rn positivos. Cuando yo tengo ese problema de optimización, este problema de optimización pudiera enfrentarse a qué pasa si el costo cambia, qué pasa si el precio del petróleo cambia, qué pasa si el costo de mano de obra cambia, qué pasa si el costo está cambiando todo el tiempo. De hecho, a veces son estocásticos, pero eso lo dejamos por otro curso. Están cambiando. Entonces necesito hacer qué pasa si. En programación lineal se puede analizar, pero también puede cambiar el B, también puede cambiar el A, de hecho. Nos vamos a enfocar principalmente en el B, en menor medida en este. La idea es que puedan hacer ambos y que los repasen también en la ayudantía y eso van a repasar ambas cosas. Pero quiero yo ver el concepto y después nos vamos al Excel. ¿Ya? El primer concepto. Todos estos dos conceptos de qué pasa con el problema de optimización, si varía alguna de estas dos variables, el C o el B, se conoce con el nombre técnico de análisis de sensibilidad, lo cual en forma súper simple se puede hacer vía la cacofonía, entre que redundancia, con simplex. ¿Ya? Entonces, volvamos un poco al concepto de que el, no la función óptima, sino que el punto óptimo está en el vértice, el punto óptimo está en el borde, el punto óptimo no es un punto interior, y adicionalmente, si uno recorre y calcula entonces todos los vértices y calcula los valores, uno digamos ahora, por enumeración, pudiera contar todos los vértices y decir, bueno, me quedo simplemente con el más grande, y porque es el que maximiza la plata, este es el Z asterisco, bueno, ahí está la nomenclatura, Z, X1 y X2, entonces ese Z es el más grande y me quedo con ese Z. ¿Qué problema tiene ese método que les acabo de decir? Enumeración. Cuento todos los vértices, les calculo su Z, les calculo su X1 y su X2. Funciona súper bien para este problema de aula, de docente, pero cuando tienen un problema real que tiene millones de variables de decisión y millones de restricciones, o cientos de miles, esta cuestión no funciona. No hay computador que se la pueda y ustedes van a estar calculando, no, van a estar calculando miles de años esta cuestión. No se puede, simplemente no se puede. Pero ¿por qué no usar esa intuición mental que tenemos? Esa intuición que ustedes tienen, de si el vértice va para ese lado, si el gradiente va para ese lado. ¿Qué sentido tiene buscar en los vértices que están en el otro lado? Tiene total sentido, pero eso hay que formalizarlo matemáticamente. Hay muchos métodos que lo hacen. Métodos del gradiente conjugado, métodos del punto interior como el de Sutendag, de gradiente como el de Rosen. Esos métodos son métodos avanzados. El método más simple es el simplex. Y el método simplex lo que hace es lo siguiente. Asume que la solución está en un vértice y por ende separa el conjunto de restricciones en aquellas restricciones que están activas y en aquellas que no. Y eso le llama base, ¿ya? En términos de la matriz A. Separa la matriz A entre una base y una parte que no es base o resto que le llamo yo. Y esa separación entre base y resto me separa las restricciones que están activas de las que no están activas. ¿Ya? Y eso me permite reconocer variables que son básicas y variables que son no básicas. Y me permite hacer una separación de este problema de optimización de tal manera que yo puedo escribir este mismo problema de optimización en términos de sus dos partes, de la base y del resto. Esto está en los apuntes, chiquillos. De hecho, siempre ocupo la misma nomenclatura, donde, por supuesto, el X es igual a la base y el resto. No es que hayamos cambiado el problema, simplemente le estamos poniendo nombre a sus partes, donde el C es igual a la parte básica y la parte del resto. ¿Ya? Eso es en términos de la función objetivo, pero eso es exactamente eso mismo se puede hacer en términos de las restricciones, donde vamos a tener la base por el XR más el R por el XR igual al P, que no es necesario separar, y por supuesto el XR y el X base, ambos son mayores que 0 vector,
por supuesto, A se acaba de convertir, disculpen la letra, lo apunto, insisto, el A se acaba de convertir entre su base y resto. Simplemente ordené los términos. Lo que es base, lo que es resto. ¿Ok? De ahí una pregunta. Dice, ¿hay algún caso donde la solución no sea un vértice? En programación lineal, el único caso donde la solución siempre contiene vértices, pero pudiera contener dos vértices, que es el caso, Matías, voy a hacer una pequeña nubecita acá, chiquitita, para la pregunta de Matías, que está súper buena. Imagínate tú tienes este poliedro restricciones, este que está aquí, e imagínate que justo el gradiente tiene exactamente la misma pendiente que esa restricción. Cuando eso sube, el conjunto de la solución óptima son todos esos valores que están en ese rango. Entonces, en ese caso, la solución es los dos vértices y todos los puntos de entremedio. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, siempre hay un vértice en las soluciones y a veces son dos vértices y todas las soluciones de entremedio. Ya, vamos más, con la base y el resto. La base y el resto es una forma de separar el problema para yo poder encontrar los vértices en los cuales yo quiero evaluar si mi solución está ahí o no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un determinado vértice van a haber algunas restricciones que se están cruzando. En este caso particular, la restricción de los kilos la restricción de los litros y la restricción del tiempo, desde 60 horas y 2.500 litros. Están topándose esas dos restricciones. Entonces, yo sé que yo tengo todo el conjunto de restricciones. Yo sé que tengo todo el conjunto de restricciones, pero me enfoco en estas dos. Max, está súper importante tu pregunta. Me enfoco solo en esas dos. Yo sé que mi matriz A es 6, 5, 1, 2, perdona, 1, 0, pero yo quiero una parte de esa matriz, ¿ya? Y esa parte de esa matriz la tengo que encontrar. Asumo que la conozco, ¿ya? Entonces yo las voy separando de tal manera, porque esto también se por x1 por x2 igual a 60, 15, 8, ¿ya? Entonces yo separo esta cuestión. Yo separo la matriz de modo de poder separar entre la base y el resto. En este problema chiquitito, que está tan chiquitito, todavía no tengo que agrandarlo un poco más porque me faltan las variables de holgura para poder dejarlo de igualdad. Ahí si te fijas, digamos, cometí un error a propósito. Profe, no es de igualdad. Yo sé que no es de igualdad, yo sé que no es de igualdad, pero es que me faltan las holguras. Entonces tendría que desarrollarlo mucho más para poder llegar a eso. Pero Max, mi punto es el siguiente, que cuando yo tengo esa matriz más grande, que va a tener una identidad acá, que va a ser el 6, 1, 1, 5, 2, 0, más una identidad acá que me va a poner las holguras para el H1, el H2 y el H3, que son de holgura, yo puedo separar esta matriz entre una base y un resto que me va a permitir encontrar ese vértice de aquellas restricciones que están activas. A eso me refiero, ¿ya? A eso me refiero. Sí, no, no, encantado, está hecho, tan súper, pregúntenme nomás, yo todo lo contrario, chiquillos, pregúntenme, por favor, pregúntenme, o sea, no, me desespero un poco a veces sin feedback. Ok, sigamos. Si yo hago esta separación, entonces, yo puedo hacer el siguiente desarrollo, a ver, déjenme, lo voy a copiar y pegar del PDF, que lo voy a abrir ahora, para, ¿saben qué es tan fácil el desarrollo que mejor hagámoslo? Fíjense en lo siguiente. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Queremos analizar qué es lo que pasa qué es lo que pasa con el problema de optimización cuando varía alguno de los insumos. ¿Ok? Del B o el C, el costo o los insumos B del lado derecho, el B minúscula larga, B larga minúscula. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que uno puede hacer cuando encuentra un vértice, ¿ya?
o cuando sabe que está parado en un vértice, es decir, mira, evaluemos la función objetivo en ese vértice, hacemos las variables que están en el resto, es decir, las que no están dentro de ese vértice, en este caso las de holgura, por ejemplo, o algunas de las de holgura y las otras, hagámoslas cero y veamos solo ese vértice, calculemos el vértice. Y eso es lo que uno siempre hace cuando está evaluando en el simple, digamos, por decirlo así, en los pasos del simple. Pero la base del simplex en realidad lo que está haciendo es, bueno, ¿qué pasaría si es que esas variables que no están en la base, los XR, no fueran cero? Porque si uno hace que es cero, ¿qué es lo que pasa? Vamos con la parte simple. Si uno hace que XR es cero, si uno hace que XR es cero, como esas restricciones son un punto de intersección, necesariamente, cuando eso se va a cero, esto se va a cero, me va a quedar este sistema de ecuación que está acá, que es trivial, porque justamente es un sistema de ecuaciones lineales que me permite encontrar el XR que es igual a B a la menos 1 por B, que es igual a B barra, que esta cuestión ustedes ya deben haber estado cansados de verla en la instrucción de optimización. Y ese resultado es trivial porque es simplemente asumir que estoy en ese pedacito de, que es lo que justo estaba preguntando Max, que estoy justo en esa restricción, hago y despejo ese vértice y resuelvo un sistema de ecuaciones lineales, que es básicamente el simplex, que se puede hacer con calculadora, con Excel, da igual. Pero eso asume, perdona, cuando puse XR acá, esto es XP, pero eso asume que el XR es cero. Pero ¿qué pasa si no fuere cero? ¿Qué pasaría si no fuera cero? Bueno, yo puedo ver que B por XB más R por XR es igual a B. Eso es porque yo ya lo ordené así, le puedo poner el nombre que se me ocurra, y si en particular tengo ese vértice identificado, lo ocupo. Y, y veo qué es lo que pasaría si yo hago eso. Si yo, digamos, premultiplico por B a la menos 1. Me queda XB más B a la menos 1 por R por XR igual a B a la menos 1 por B, que es B barra. Y llego a lo siguiente, chiquillos. Llego a que puedo escribir XB en función, y a eso le voy a poner, a su vez le voy a poner R barra, ¿ya? Ojo que eso está en los apuntes, ¿ya? Que eso va a ser igual a R barra por XR. Es decir, puedo escribir eso en función, puedo escribir las variables básicas que en general son los que ando buscando, en términos del XR que ahora yo no sé, porque yo estaba suponiendo que era cero, pero ahora estoy diciendo, ¿qué pasa si no es cero? Veamos qué pasa si no es cero. ¿Cuál es la implicancia económica si no es cero? Ah, la implicancia económica. ¿Dónde está las lucas? La función objetivo. ¿Y qué dice la función objetivo? La función objetivo dice que esto es C sub B por XB más C sub R por XR. Ah, pero ahora tengo esta expresión que está acá. Entonces yo puedo escribir C sub B por B a la menos 1 reemplazo. Simplemente reemplazo. Y digo, ay, mira, y la función objetivo en función del XR, en realidad si el XR vale 0, llego a CB por B a la menos 1. Si fuera 0, lo cual es correcto, si es que si XR fuera 0, implica que llego a lo que ya sabíamos, que es Z asterisco, que es Z de la base, en ese punto. Pero ahora tengo dos términos extra, que son este y este término, que me dicen qué pasaría si alguna variable del resto no fuere cero en la función objetivo. Y esa es la base del simplex, chiquillo. ¿Por qué es la base del simplex? Porque por una evaluación económica me está diciendo, si es que no fuere cero y la función objetivo fuera mejor, es decir, tuvieras menos costos o más beneficios, dependiendo de cómo lo estuvieras haciendo, entonces ese nuevo punto en donde esa variable del resto te mejora la función objetivo, es un mejor punto que el punto que estás evaluando ahora.
Esto es la base del simplex, con una explicación económica. ¿Ya? Cuando eso sucede, nosotros estamos en presencia de una condición, de una acción que tenemos que seguir. El punto que estamos ahora, el vértice donde estamos ahora, si es que mejora cambiando el XR, haciendo lo que sea mayor que cero, porque acuérdense que por definición los X son mayores que cero, siempre se puede construir el problema de esa manera, de manera estándar, digamos. Entonces, tengo necesariamente que cambiarme de solución. Pero adicionalmente sabemos que esa solución está en el borde y está en un vértice. Entonces, si yo conozco las restricciones, que las conozco porque es mi problema, yo lo modelé, lo que tengo que hacer es buscar un vértice, ese vértice que me mejora. Y ahí es ahí, porque en este punto yo hice uso de mi intuición económica. Aquí yo hice uso de mi olfato para la plata. Yo quiero ganar más plata acá, o quiero ahorrarme costos acá, en esta condición que está acá. Porque yo sé que para allá, si es que crece el XR en alguna de sus dimensiones, entonces va a ser mejor para mí. Pero ¿hasta dónde puedo hacer crecer ese XR? Y es ahí donde tengo que echar mano de la parte geométrica. No puede violar ni una restricción, debe estar en un borde y debe estar en un vértice. Lo acabamos de decir en la parte anterior. Y esa segunda parte, que es la parte ya no de la intuición económica, esa segunda parte es la parte de cómo nos movemos del vértice. Y espérense, antes de eso quiero hacer un concepto económico, antes de eso, extra. Este Z, que depende de XR, se puede escribir como C sub B por B a la menos 1, por B barra, digamos, por B a la menos 1 por B, más C sub R factor de CB R por XR. ¿Qué es lo que les acabo de decir yo en términos de intuición económica? Les acabo de decir que qué es lo que pasa si alguna variación de X hace que XR sea mayor que cero. ¿Cuál es el impacto dentro de la función objetivo? A cualquiera, max. Vamos para el ejercicio y lo vamos a hacer en la ayudantía, ¿ya? Max, tú mismo, porfa, que me había hecho la pregunta anterior. ¿Qué pasa si el XR ya no es que no es cero, uno de los XR, sub J, que antes era cero, ahora es 1? ¿Cuál es el impacto en la función objetivo? Según esa ecuación. ¿Qué es lo que le suma? ¿Qué valor le suma? Max o cualquiera. ¿Qué pasa si antes era cero? Uno de los R sub J, antes. Y si ahora es 1, ahora. El paréntesis se suma. El paréntesis se suma. Gracias, Matías. El paréntesis se suma. Ese paréntesis que está aquí se agrega por cada unidad de XR que crece. Eso que está aquí son sus famosos y conocidos costos reducidos. Es cómo varía la función objetivo dado que hay una variación en las variables que están en el resto. Interpretación económica. Y con esa dirección ustedes van a buscar. Si es que yo estoy maximizando, no se mecanicen. Lo mejor es no mecanizarse porque si no, era máximo, mínimo, era suma o resta. Si lo ven en Lucas es súper fácil. Si estoy maximizando, lo que ando buscando es que un costo reducido, porque la variable de decisión es siempre positiva, que un costo reducido sea positivo. Porque si crece, entonces gano más plata. Y si estoy minimizando, el costo reducido debiera ser negativo porque cuando el XR se hace mayor que cero, entonces resta y me hace ahorrar costos. Es decir, máximo mayor que, mínimo menor que.
¿ya? El costo reducido, si uno lo entiende, ¿ya? Entonces, no se mecanicen, traten de entenderlo con su versión en plata. Eso es más fácil. Bueno, esa es la interpretación económica. Había una pregunta ahí que es súper profunda y que la vamos a ver en dos partes. La pregunta es de Max y dice, profe, ¿en qué caso hace que el ejercicio no tiene esa intuición económica? ¿Cómo sería el ejercicio? Max, la respuesta es, siempre está la de... Sí, Matías, dame 2 segundos, lo respondo a Max y abres el micrófono. Encantado. Siempre está la intuición económica, es válida en los problemas de maximización y de minimización, siempre es válida. Se modifica un poco en algunos casos particulares, que son muy particulares, donde tienes casos como degeneración o múltiples soluciones, que son casos muy, muy particulares, pero en general, si es que todo está bien comportado, no tienes gradientes paralelos, gradiente de función objetivo paralelo a restricciones, o no tienes método de generación, que más de una restricción se cruza. Si es que todas esas condiciones se cumplen, la intuición económica siempre se cumple. Ahora, ¿cómo se hace el ejercicio? Testeando las condiciones. Y hay dos formas de hacerlo. La primera es que también lo van a ver digamos, con Mateo en un ejercicio y se ve tanto analizando numéricamente los resultados, que ya te entrega hecho los solvers, como Excel, o también uno, teóricamente, con el lápiz, uno puede hacer el desarrollo con un análisis que se llama Ceteris Paribus, que es un análisis de sensibilidad, al cual todavía no podemos llegar porque nos falta la interpretación geométrica, que es la segunda parte, subparte de esta explicación. Abre el micrófono, Matías. Ya. Profe, si podría como volver como a la fórmula que salía arriba de costos reducidos, que ahí me entró una duda con el paréntesis. ¿Ya? ¿Ya? Según entiendo, como los costos reducidos, si queremos como maximizar Ujú. la función, ¿Sí? sería hacerlo lo más cercano a hacer, ¿cómo era la relación para maximizar o minimizar ese paréntesis? Ah, perfecto. Ese paréntesis tú no lo maximizas. Quédate, porfa, con el micrófono abierto para Sí. tener feedback, porfa. Ese Sí. paréntesis son constantes. Tú no lo cambias en un determinado vértice, no lo puedes cambiar, es una constante. Lo que sí cambias es el XR, ¿ya? Tú puedes, Mm. porque el XR es un vector, entonces ese vector tiene muchos elementos, X sub J. Algunos de ellos te pudiera convenir que crezcan, porque solo pueden crecer porque están en cero, digamos, su valor es cero, Ya. y estamos suponiendo qué pasaría si no fueran cero, pero como son positivos, solo pueden crecer, ¿cierto? Entonces, Ya. la pregunta es, ¿qué pasaría con la función objetivo si alguno de esos XR sub J, el X1, XR1, XR2, XR, hasta la cantidad de elementos que tenga el resto, crece? Porque solo puede crecer. Entonces, lo más simple, imagínate que si vas a de 0 a 1, que como bien decían, aparece ese paréntesis. Entonces, ese paréntesis que está ahí es un número conocido, es una constante, porque tiene el costo de los reducidos, que es el C, dato, el CP, que es el costo de la base, un dato, y el R, que es B a la menos 1 por R, que es la matriz A, que también es un dato. Entonces, ese número es una constante. Lo único que tú tienes que testear es que si ese valor es negativo o positivo, todo ese Ya. término. Entonces, va a haber algunos casos en que es positivo y va a haber otros casos en que es negativo. Pudiera verlos. A lo mejor son todos positivos, a lo mejor son todos negativos. Pudiera verlos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tú tienes que testear? Es que si te conviene no en términos de lucas, en términos de plata. ¿Dónde están tus lucas? En el Z. El Z es la plata. Si el Z es la plata, si es que tú estás maximizando ingresos, es decir, Z lo más grande posible, a ti te gustaría que el término entre paréntesis sea positivo. Porque al subir el XR, al convertirse desde 0 a 1, vas a aparecer más lucas, ¿ya? Ujú. Al contrario, si tú estás buscando que esos son costos y quieres que los costos sean más chicos, entonces cuando el XR pasa de ser 0 a ser 1, que puede ser 0,1, 0,2, 0,3, 1, 10, 1000, lo que sea, no sabemos hasta dónde puede crecer, pero supongamos que es 1, entonces ese término entre paréntesis es negativo y te resta costos. Y por ende te gusta, porque estás minimizando costos. Entonces ese es el criterio. Saber si es que estás maximizando lucas o minimizando lucas. ¿Se entendió, Matías? Sí, creo que sí. ¿Ya? Denle nomás. O sea, todos, y gracias, Matías, todos en esta misma metodología, yo encantado, y pueden empezar a discutir si es que no se entiende.
¿ya? Así que denle nomás, con súper confianza, ¿ya? Bueno, déjenme, déjenme pasar ahora al análisis de el tema de hasta dónde puedo crecer, que es un tema súper geométrico, ¿ya? Se pido por favor que lo vean en el manuscrito y en el libro, hasta dónde crecer. Bueno, yo sé que es el simplex, ustedes ya lo conocen, ¿ya? Hasta dónde crecer con XR en caso que me convenga, digamos, que sea conveniente. Por favor, se los dejo entre comillas de tarea. Yo sé que ya lo leyeron, pero revísenlo ahí, porque ahora me quiero pasar me quiero pasar a la programación, digamos, programación entre comillas, porque es Excel, y después me voy a ir al Python rápido, porque ese Python también lo vamos a ver con Mateo. Esa interpretación de hasta dónde llego es una interpretación simplemente geométrica, chiquillos. Se paran en un vértice, ven hacia dónde, cuál es el XR que más beneficio les trae, el que tiene, por supuesto, los costos reducidos más altos si están maximizando, o más chicos si es que están minimizando, que es lo que acabamos de hablar con Matías, crecen en esa dirección de modo de no violar la restricción. Entonces, cuando crecen en esa dirección de CXR, van a encontrar otro vértice, que es un vértice aledaño, por demás, ¿ya? Y encuentran ese otro vértice, se quedan con él, hacen el correspondiente swap o pivoteo, que se llama en los libros, swap de la variable que era resto ahora pasa a ser básica y la que era y alguna de la que deja, hay una básica que deja de ser básica y pasa a ser del resto, ¿ya? Y se hacen todas las actualizaciones de los índices y se queda uno con ese nuevo vértice. Eso es la interpretación económica, eso a la interpretación geométrica, eso es a lo que me refiero. La primera pregunta es, ¿hasta cuál me conviene que crezca? Interpretación económica. La segunda es, ¿hasta dónde me conviene que crezca? Interpretación geométrica, ¿ya? Veanlo en los apuntes, está ahí explicado con la ecuación y todo. En el libro está mejor explicado todavía, está con más detalle matemático, pero en el escrito está como el extracto de lo más importante, digamos. Vamos ahora, voy a abrir un archivito en Excel, que se llama holamundo.excel, digamos, y que es un archivo que les voy a subir al Canvas, por supuesto, y que es un archivo que me permite familiarizar con este problema de optimización que está acá. No sé si se alcanza a ver, disculpen, a lo mejor estaba compartiendo no el screen, sino que el window nomás. ¿Se ve, porfa? ¿Alguno que me diga? Sí, 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 sí. se ve. ¿Y el tamaño cómo está? ¿Está bueno o no se, Poco no se chico. ve? Si Muy chico. podría sacar un poco estaría bueno. A ver, ahí. ¿Cómo les va ahí? Sí, ahí se ve mejor. Ya. Denme 2 segundos entonces, pues ya. Ya, espero que ahí vayamos bien. ¿Qué me importa acá? Lo primero, bueno, tenemos un problema de optimización. Vamos a la parte modelo, dejémosla de lado. Tenemos un problema de optimización. Ese problema de optimización que está ahí, que es máximo de A por X1 más B por X2, y ponemos un sujeto X1 mayor que 2, que es la que está acá, esta que está acá, ¿ya? Que X1 es mayor que 14, que es menor que 14, que es la que está acá. Tenemos la restricción de que X1 más X2 es mayor que 7, que es esta diagonal que está acá. Y tenemos la restricción de que X1 menos X2 es menor que 5, que es esa restricción que está acá. Entonces, nuestra zona de soluciones factibles está en ese pedacito, digamos, en esa como flecha que está apuntando para abajo, en la parte interior de esa flecha, digamos. Y estoy tratando de minimizar. Por inspección, obviamente, el punto óptimo está en la puntita de abajo, ¿ya? Porque el gradiente va para abajo, estoy minimizando, son dos valores positivos, supongamos que esos son los costos, pudieran ser cualquier otra cosa, digamos, pudieran ser cualquier otra cuestión, le puse en amarillo porque no los varía, digamos, pero si el gradiente va para abajo es el óptimo, necesariamente. Excel tiene una herramienta, tiene el simplex programado si ustedes lo hacen de manera sistemática. Es decir, si ustedes ponen sus costos, si ustedes ponen donde quieren que Excel le responda a sus variables, si ustedes ponen una suma producto entre esos costos y esa que le hace la suma del X1 C sub i por los X sub i, que es esa función que está ahí, que es el suma producto,
y lo escriben como función objetivo. Después escriben las restricciones, que son estas x1, x1, x1 más x2 y x1 menos x2, tal cual como, digamos, tal cual como está en la fórmula, ¿ya? Ustedes pueden ir viendo cada una de las fórmulas y van viendo ahí que esté bien hecho y plantean el lado derecho y el left hand side y el right hand side, lado derecho y lado izquierdo de las restricciones, y ustedes pueden ir a Data, Solver. Si no lo tienen instalado, porfa, googlear, se va a preferencias y habilitan digamos, habilitan las macros, digamos, y se habilita este add-on. Yo ya lo tengo instalado, digamos, pero siempre está, por default está instalado. Acuérdense que todos tenemos Excel. Si no lo tienen, todos tienen Office por ser alumnos de la Universidad de los Andes. Yo tengo aquí el de la Universidad de los Andes, tengo gratis, mi computador, así que ocúpenlo. Se los recomiendo. Si no sabían, ahora saben. Y uno puede plantear esta función objetivo y dice, bueno, la función objetivo, ¿cuál es? Bueno, la que está en AB10, y la dejo ahí. Quiero minimizar, pongo todas las restricciones, el lado derecho en su correspondiente celda, el lado izquierdo en su correspondiente celda, y con la correspondiente relación que yo la puedo ir agregando con el add. Después le digo que a las variables que las haga no negativa, es decir, mayores o iguales que 0, y le puedo poner que ocupe método evolucionario, que nos sirve, o sea, para este caso, porque si es lineal, ¿para qué? Si es que fuera no lineal, pudiera ocupar otro, que es bastante bueno para jugar. Pero como es lineal, puedo ocupar el simplex. Y yo le puedo poner a este mismo programa, le puedo poner solve, y cuando lo resuelve va a aparecer una pantallita que me apareció en el otro screen, se las voy a copiar acá, donde yo me puedo quedar con las soluciones y puedo lanzar hartos reportes de límites, reportes de análisis de sensibilidad, reportes de respuesta. Yo me voy a quedar con el análisis de sensibilidad, pueden tirarlos todos en su casa para probar. Y este me entrega la solución 6,1. ¿Qué diablo significa ese 6,1? Oh, parece que es justo lo que andábamos buscando. 6,1. El óptimo que nosotros ya habíamos visto, obvio. Pero adicionalmente nos lanza un análisis de sensibilidad. Y ese análisis de sensibilidad habla de los costos reducidos y habla del precio sombra, conceptos ya conocidos por todos nosotros desde la introducción a la optimización. ¿Ya? ¿Qué es lo que me está diciendo respecto de los costos reducidos? Me está diciendo, los costos reducidos son 0. El que quiera abre el micrófono, pero si los costos reducidos son 0, implica que cualquier variación que haga hacia alguna variable reducida no me va a inducir ninguna mejora, porque es 0. O sea, el término en paréntesis es 0. Y si es 0, si cambio el XR, no me produce un cambio. Entonces parece que donde estoy parado es el mejor punto. Y por ende es el óptimo. Sabemos que es el óptimo. Súper buena respuesta, ¿no? Entonces, si los costos reducidos, ninguno me conviene o son nulos, ese punto es óptimo en programación lineal. Y los precios sombra, que están acá, y estos precios son súper relevantes, es si es que uno va a esta figurita que está acá. Voy a copiar los precios sombra por acá. Control C, Control B. Me los traigo para acá. Y los voy a hacer un poquito más grandes. De hecho, ahí no me sirve porque voy a estar molestando a la figura. Ya. El precio sombra, ¿quién fue? ¿Dónde fue? Bueno, fueron hartos, no fue uno solo, que se me había corrido el precio sombra, chiquillos, es el costo que implica, o el beneficio que implica, en la función objetivo, entonces máximo mínimo, tener una unidad adicional o una unidad menos de un determinado insumo en un problema de optimización. Por ejemplo, si yo tuviera
en el problema este de las botellas, si yo tuviera una hora más, una hora menos de trabajo, de hecho es lo que se resuelve en el PowerPoint. Porfa, ahí a todos los que preguntaron. Todos los que preguntaron y todos los que tengan la duda, es cuando uno mueve ese 60, lo sube a 61 y hace el análisis de ver qué es lo que pasaría si es que yo tuviera 61 horas de trabajo en la semana en vez de 60. ¿Eso para qué me pudiera servir? Por ejemplo, para responder la pregunta de cuánto estarías tú dispuesto a pagarle a tus trabajadores por quedarse trabajando una hora extra y trabajar 61 horas en vez de trabajar 60 horas. ¿Ok? Entonces, el costo marginal es la diferencia, es la función objetivo que tiene tener esa hora extra. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene eso, cuando uno tiene esa estructura, uno se puede también empezar a imaginar que esto pudiera ser más fácil de lo que pensamos. Porque lo que tú estás pensando, que este bicho que está acá, pudiéramos preguntarnos, ¿qué es lo que acabamos de responder? ¿Cómo afecta una variación en la función objetivo de una variación del lado derecho de las restricciones? ¿Dónde está el lado derecho de las restricciones? Está ahí. Voy a hacer ahora una herejía matemática, de esas que no le gustan a Miguel Carrasco, pero a mí me encantan, porque sirven para hacer análisis económico. No es porque sea para molestarlo, aunque también es para molestarlo un poco. Voy a hacer una herejía. ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos que queremos ver cuál es el efecto de la función objetivo. Bueno, ¿cómo se ven los efectos con derivadas, pues chiquillos? ¿Cuál es la derivada de z con respecto a b? Estoy derivando contra un vector. Aquí estoy haciendo una herejía total. Yo sé que es un b sub j y todo, pero lo que quiero hacer es el punto económico nomás. ¿Ya? Eso está malo, eso que estáis haciendo acá. No, no hacer, digamos, no hacer. Solo lo voy a hacer yo porque me va a dar la licencia de ser profesor. No hacer. Está mal lo que estoy haciendo. No existe esa cuestión. Pero ¿cuál es la derivada? ¿Cierto? En realidad el gradiente, pero ¿cuál es la derivada de eso? Fíjense que este C sub B es B a la menos 1 por B, más un corcho, que son los costos reducidos, por XR. ¿Está metido el B acá? No. Por ende, cuando derivo, eso se va para la casa. Y el resultado de esto es que el de Z al de B es igual a CB, B a la menos 1. Eso que está ahí, chiquillos, los invito a mirar mi apunte, el libro del Gillian Lieberman, cualquier cuestión. Ese resultado está bueno, ¿ya? A pesar de que hice una herejía matemática. Entonces, respondo a la pregunta de dos vías. La primera es la intuición económica, que se las dije al inicio, que era la pregunta de qué es el precio sombra. Es cómo varía la función objetivo dado que hay una variación en el insumo B. Y ahí está la respuesta matemática. ¿Cómo se calcula? A mí me preguntaron cómo se calcula. Ahí está. CB por B a la menos 1. Así se calcula. Vayan a cualquier libro, les va a dar ese resultado. Acabo de hacer una herejía matemática, pero me ahorré como 50.000 pasos para calcularlo. ¿Quién lo entrega también? Excel. Y ahí está. Es decir, si tú tienes una variación respecto de la restricción 3, que es esa que está aquí, eso implica que esa restricción 3, que es la restricción que está aquí, esa restricción, si tú tienes una variación positiva del lado derecho, es decir, de ese 7 lo mueves hacia 8, de hecho no lo voy a hacer con mover, sino que lo voy a hacer con copiar, control C, control V, si tú ese 7, disculpen ahí que lo mueves hacia 8, y le voy a poner otro colorcillo, para que sea más claro todavía, el draw, no, ¿cómo? Shape format, azul. Porfa, todos, mucha atención, chiquillos, que es re importante qué bueno que estemos ya redondeando con este problema. Al mover esa restricción, más arriba, voy a cambiar el vértice de lugar, pero el vértice va a seguir siendo la intersección entre esa restricción y la restricción del x1 menos x2 menor que 5, menor o igual que 5. Es decir, es otro
valor, pero es la misma intersección de esas mismas dos restricciones. No me he cambiado de vértice. Es decir, no necesito lo que me está diciendo esa ecuación que les hice en el PDF, en el OneNote anterior. Esto que está haciendo el Excel, que está ocupando esa ecuación que yo les dije en el OneNote para calcular directamente, implica que yo no necesito correr el modelo 2 veces y calcular la diferencia, que sería el modelo con la restricción roja, el modelo con la restricción azul, hacer la diferencia y calcular el costo, el precio sombra. No es necesario, chiquillos, porque en programación lineal esto nos lo entrega el álgebra directo. ¿Ok? Y eso es súper relevante. Es súper relevante. Económicamente, algebraicamente, todo. Conceptualmente, todo. Entonces, la respuesta es esa respecto de qué significa el precio sombra, cómo se calcula y todo. ¿Ya? Vámonos al operativo, aunque Mateo va a irse muy al operativo al operativo más detalle. Chiquillos, si ustedes se van a Google, déjenme abro acá y les pido lo siguiente. Y si ustedes escriben en Google, escriben Google Colab, ¿ya? Si escriben Google Colab y después van a la primera cuestión que les aparece y hacen pinchar. Y después dicen abrir un new notebook, ya abren un cuaderno nuevo. Lo que les va a salir es un cuaderno de Júpiter, que son los mismos que salen en Anaconda. Cuando yo ocupo Anaconda, pero pueden ocupar cualquier cuestión. Esto, digamos. Ustedes si ustedes tienen su Anaconda, ustedes pueden abrir digamos, su Jupyter. Son notebooks de Jupyter. De hecho, cuando lo graban, de hecho no lo tengo instalado, lo ocupo en la base, acá. Creo que lo tengo environments, digamos, ¿ya? Ahí lo tengo instalado, Jupyter. Se puede lanzar, que es simplemente un editor, un Chrome, ¿ya? O un Edge, lo que sea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ustedes pueden ocupar su correspondiente Anaconda con un Spider o con cualquier cuestión que tenga para programar. Yo ocupo Spider, ya se los mostré, digamos. Pero no les pido es que se cambien a Colab. ¿Cuál es la gracia de Colab? Que ustedes pueden programar acá mismo en Colab. Y hacer las mismas tonteras que uno se pone a programar en, digamos, en Python normal, en Anaconda, con lo que sea. Y ustedes pueden empezar a poner cajitas que, bueno, dependiendo de qué tan bueno sea el internet y eso, va a demorar un poco más o un poco menos, pero va a hacer lo mismo y les va a permitir en línea ir agregando, por ejemplo, módulos. Ustedes pueden agregar, insertar un módulo de texto y aquí poner una explicación, ¿ya? De cualquier cosa y después volver al código y insertar una celda de código. Entonces, por ejemplo, en esta parte pudieran poner un import numpy as np y empezar a programar, hacen un código, ponen un gráfico y después vuelven y explican. Y esta cuestión es súper rica para programar. ¿Ya? Yo, como no venía preparado, yo tengo un archivito acá donde control A, control C, voy a borrar todos estos bichos de acá porque no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y les voy a copiar una celda de código donde tengo programado este mismo problema que está acá. ¿Ya? Pero lo tengo hecho en Pulp. Pulp es una herramienta que les permite resolver problemas en Python. ¿Y qué es lo que también voy a ocupar? Voy a ocupar pandas o NumPy, generalmente es pandas o NumPy, cualquiera de los dos que sirve para hacer manejo más fácil de data frames o de matrices. ¿Ya? Tiene una estructura donde uno define un modelo, que uno define el problema, dice que se minimiza, le pone los costos, que si se acuestan eran 0, 9 y 1, le pone el valor del lado derecho de las restricciones, la variable del valor de la función objetivo, que no lo conoce, le pone los nombres, que son los x sub i, lo único que estoy haciendo es que le estoy llamando x sub 1, sub 2, x sub 0, 1, 2, 3, etc. Hago una fórmula, que es donde guardo la función objetivo, después la ocupo para generar un modelo, donde ese modelo incluya la función objetivo,
y después ocupo esa misma base, esa misma variable, digamos, para ir agregando restricciones. Y las restricciones se agregan en forma muy intuitiva respecto de los lados derechos. Y después que uno los arregla, los agrega, le dice ese modelo que ya tiene restricciones y función objetivo, resuélvelo. Entrégame cuál es el resultado, entrégame el Z, entrégame el X óptimo, entrégame los valores por ejemplo, digamos, de las variables digamos, las variables duales o precio sombra, y entrégame también las variables de holgura. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si uno resuelve? No sé si tengo que instalar algo. Si tuviera que instalar algo, me va a tirar un error. Y si me tira el error, lo instalamos. Listo, no tiene a pulp. Chiquillos, todos los que tienen Anaconda, y les va a salir ese mismo problema cuando peguen esta cuestión, todos los que tienen Anaconda están acostumbrados a tener una pantalla de comandos, ¿cierto? Que es el DOS, usa la pantalla de comandos del Windows, donde uno pone un comando y ahí hace el conda install o el pip install algo. Esto acá es más fácil porque uno pone acá pip install pulp, ¿ya? Pero tiene que ponerle ese signo de exclamación acá, ¿ya? Y ustedes ponen pip install pulp, esta cuestión va a instalar el pulp, y después que lo instala, se demora ahí un rato, va a depender de resolver el problema, que es lo que yo andaba buscando. Les da la solución del problema, cuál es el punto óptimo, que es el 6.1, que por demás es el mismo que teníamos acá, ahí. Es decir, la misma cuestión que hicimos en el Excel se puede hacer acá. ¿Cuál es la gracia del collab? Colaborar. Hacer programa, yo programo ahí con mis memoristas, con mis tesistas de magíster, de doctorado. Es rico, de repente un poco lento, pero va re bien. Entonces, ¿para qué hice esto? Para hacer una introducción. El profesor no explicó cómo se define una restricción. Lo van a ver con Mateo. ¿Ya? Lo van a ver con Mateo, cómo se definen los problemas. Les voy a pasar otro problema, le voy a pasar en Excel, lo va a programar en Pulp. Muchos, si no todos, debieran manejarse bien con Pulp porque ya nos pusimos de acuerdo en toda la gama, toda la línea de cursos de optimización vamos a usar Pulp. Y bueno, quería transmitirles eso también de Google Colab. Con eso quedamos. Hay una pregunta de Max. ¿No se instala cada vez que se corre el programa? No, si tú tienes, al igual que en Conda o en cualquier otro, tú te puedes hacer environment, ¿ya? Entonces, si haces un entorno de trabajo y tú instalas dentro de tu entorno de trabajo, lo instalas una sola vez, ¿ya? Ahora, si es que te estás haciendo un entorno cada rato y cada vez que partes, claro, toca instalarlo cada rato, ¿ya? Yo como partí de cero ahí, pues, tuve que instalarlo. Y es bueno, de hecho, lo hice a propósito, para poder mostrarles cómo se usaba la línea de comandos acá, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Yo, cualquier duda, atento, lo que me importa todo, ¿ah? No, aquí sí que no me voy a quedar solo con me importa la teoría, sí, porque tienen que saber qué ecuación hace qué. ¿Me importa la interpretación económica? Sí, porque para eso es lo que estamos hechos los industriales. ¿Me importa que lo sepan implementar? Sí, pues si no, ¿para qué? Porque toca aquí. Entonces, los objetivos de aprendizaje eran múltiples: teóricos, económicos, de interpretación y de implementación. ¿Ya? Esos serán los tres objetivos. La próxima clase, por supuesto, Sebastián, voy a mandarles el Excel, voy a mandarles el código, todo. Hay ayudantías ya de ambos cursos la próxima semana, las dos las toma Mateo, van a meter mano acá en este curso ya con Colab. Porfa, dudas, no duden en contactarnos. Y lo otro es que acuérdense que vamos a tener una tareita. La tarea tiene nota, ¿ya? Esa tarea va a ser en Colab, es decir, va a ser en cuadernos de Jupyter, que los van a subir después a Canvas cuando se lo entreguen a Mateo. Entonces, familiarícense con la herramienta. Son individuales las tareas. Nos va a servir para madurar los conceptos económicos y teóricos que vamos a ver en clase y que tienen que estudiar, chiquillos, en sus casas, que el detalle de la ecuación es mucho más largo. Y con eso vamos a ir echándolo para adelante con los objetivos de aprendizaje en el curso. ¿Ya? Ahí estamos. Me quedo acá editando el video, editando entre comillas, sino que se transforme. Les agradezco
por venir a clase, por preguntar y participar, y los llamo a participar aún más a los que no lo han hecho. ¿Ya? Gracias, chiquillos. Profe, Dígame, ¿la grabación de la clase la va a subir a YouTube? la grabación de la clase la subo a YouTube y les dejo el link adentro del Canvas. Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Sí, la fecha de las evaluaciones ya están en el syllabus para todos. Ahí me preguntó Roberto Riveros. Roberto, están en el syllabus, ahí están también marcaditas todas las fechas, definidas por facultad las pruebas, definidas en el syllabus las tareas. El examen también está definido en SAF. De hecho, buena cosa, voy a poner el examen también en el SAF, en el Canvas, que no lo he puesto, y pues, está en SAF, digamos. Y sí, ya están definidas. Ojo con eso. No, de nada. Y ahora sí me descuelgo. Gracias, Chao, profe, chiquillos. cuídese. Igual, que estén bien. Chao, chao.